¿listo? Entonces vamos a iniciar con lo de esta semana. Como siempre, si alguno tiene alguna duda puede írmela haciendo por favor por el chat y ya al final retomamos de los que no aparezcan en sus avances. Del resto, muchas gracias porque si ya tienen avances, pues ya no hay ningún problema y van al día con el curso, ¿listo? Entonces, esta semana vamos en el curso de aprendizaje de las matemáticas de primaria. Esta semana contamos con la temática de aprendizaje de los números racionales y sus operaciones. ¿Listo? Acá entonces aparece para nosotros unas secciones que son expectativas de aprendizaje de los números racionales, etapas en el aprendizaje de los números racionales, errores y dificultades en el aprendizaje del concepto de número racional, aprendizaje de las operaciones aritméticas y los errores. Entonces vamos a empezar por nuestra primera partecita, como la vez anterior, de pronto hablar un poco ya en el aula, ustedes cómo verifican este tipo de dificultades que tienen los chicos. Volvemos a algo que hablamos mucho la semana pasada, que decíamos acerca de las operaciones, tanto de la resta como la división, que varios comentamos que pronto era una de las que se les complicaba más a los chicos, pues ya sabemos que en general la parte de los números racionales también genera un poco de dificultad en el caso de los chicos para el trabajo en esta parte. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esta semana número 3 del módulo 2 es describir las competencias que debe tener el estudiante para aprender números racionales, verificar los objetivos de aprendizaje y las capacidades. ¿Listo? Expectativas, extensión de los números naturales. Entonces ya sabemos que las expectativas de aprendizaje de los números racionales, algunas las podemos traer a partir de las expectativas de los números naturales, ¿listo? No todas, porque no todas pueden adecuarse para funcionar, ¿listo? Esta parte de expectativas de aprendizaje es como una idea también que surge o un nuevo nombre que le vamos a dar. Entonces, las expectativas de aprendizaje en este caso es lo que nosotros como docentes esperamos que nuestros estudiantes logren aprender al trabajar con ellos los números racionales. ¿Listo? Entonces, por eso, primero, la idea es que los chicos sepan utilizar los números racionales, reconocer cómo y cuándo se utilizan con el fin de poder describir, poder codificar información, resolver, modelizar, inventar problemas en situaciones diversas que estén en la vida cotidiana. Entonces, esa es la primera. La primera expectativa es que lo sepan utilizar, pero con todo el sentido, por qué lo hacen y para qué lo van a hacer. La siguiente expectativa es utilizar el vocabulario propio de los números racionales. Entonces, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la fracción, entonces que ellos sepan cuando estamos hablando de la fracción de qué Yo se a la está. noche voy a lavar porque también. Si estamos hablando de la fracción, que entonces ellos le digan por su nombre, ¿no? Que no sea el número que está arriba y el que está abajo, sino que sepan cuál es el numerador y cuál es el denominador, que es un ejemplo igual exacto que si es un número decimal, pues ellos también sepan que el número decimal pues tiene unas milésimas, bueno, como que usen toda la información o el lenguaje propio matemático que se utiliza en este caso. Utilizar representaciones, entonces la idea es que ellos comprendan y utilicen las representaciones, que sepan escoger cuál es la representación más adecuada. Entonces ya ustedes también saben que para algunos casos, ¿cierto? Por ejemplo, es más fácil que la representación que ellos hagan sea en un modelo de área, que es el que hablamos de que coloree tantas partes de un cuadrado, de un círculo, pero en otro caso puede ser que la representación más fácil no sea hacerlo en un modelo de área, sino hacerlo en una recta numérica o hacerlo con
imágenes por separado, entonces que también tengan la opción de comprender y saber en qué momento es adecuado utilizar una representación. Aparte que utilicen pues lo que ya hemos hablado también del sistema decimal de numeración. En esta parte tendríamos que buscar que los estudiantes detecten y usen relaciones numéricas entre los números racionales, representaciones equivalentes que las reconozcan y las puedan generar. Entonces, por ejemplo, acá hablar de que ellos sepan que se puede expresar como una fracción o como un número decimal, que son representaciones equivalentes, y en qué momento sería adecuado utilizar cualquiera de las dos. La idea de percibir la magnitud de los números para poder saber la relación de orden, en el caso de poderla conocer y aparte aplicar esta relación de orden. Y por último, realizar cálculos con números racionales utilizando diferentes procedimientos que se adapten a la situación que ellos están resolviendo. Igualmente, discernir ocasiones para cuándo debe dar un valor exacto o cuándo se puede dar un valor aproximado. ¿Listo? Las expectativas que son específicas están enfocadas en la proporcionalidad. Entonces, es desarrollar el razonamiento proporcional. Entonces, comparar, por ejemplo, dos razones, relación de equivalencia entre dos razones, manejar la propiedad de invarianza al multiplicar cantidades por el mismo factor, captar la variación constante entre cantidades y distinguir fenómenos en los que la variación no es constante. Dentro de esta parte, entonces, la idea es que ellos puedan reconocer la densidad de los números racionales. ¿Listo? En este caso, la densidad es, digamos que uno de los términos más complicados para que los chicos empiecen a trabajarlo. De pronto todavía están un poco alejados de dar en sí una buena definición de densidad, pero sí les podemos acercar con situaciones que sean más intuitivas para ellos, que de pronto los acerque a alguna definición donde puedan utilizar. ¿Listo? Entonces, de esta parte, no sé si alguno tenga alguna duda, algo por lo que quiera preguntar. Realmente acá es la idea de lo que se espera que el estudiante aprenda con los números racionales. Acá vuelve y nos aparece a nosotros dos partecitas en donde podemos hacer nuestro cuestionario. Ya que estábamos hablando de expectativas compartidas, de expectativas de aprendizaje, probemos cómo nos podría ir en esta que es uno de los cuestionarios que nos dejaron de primeras para poderlo revisar entre nosotros. Entonces, en este cuestionario teníamos, seleccione la acción que responda a la pregunta. ¿Cuáles de las siguientes expectativas de aprendizaje comparten los números racionales con los números naturales? O sea, que ahorita estábamos hablando que se pueden extender, pero que no todas van a funcionar. Primero, conocer y aplicar la relación de orden de los números. Expresar con números la variación constante entre dos cantidades. Identificar que entre dos cantidades siempre hay una intermedia. ¿Cuál querían ustedes que la podemos trasladar de los números naturales a los números racionales? Listo. Sonia dice que para ella sería la B. ¿Algún otro tiene otra idea? ¿Qué le parecería? Esther dice que también considera que es la B. Entonces vamos a revisar precisamente lo que aparece acá.
Revisemos nuestras 3 expectativas y vamos sacando la que sí funciona o la que no. Entonces comencemos con la primera. Conocer y aplicar la relación de orden de los números. Esta expectativa de aprendizaje se puede extender porque aunque ellos no manejen la misma relación de orden, sí se espera que con los 2 sistemas numéricos nosotros podamos encontrar o podamos desarrollar el orden en el conjunto. Entonces, si conocemos el orden en los números naturales, esperamos que los chicos también puedan conocer y aplicar la relación de orden en el conjunto de los números racionales. ¿Listo? Entonces, esta primera podría ir funcionando. Vamos para la segunda. La segunda nos dice expresar con números la variación constante entre 2 cantidades. Resulta que acá surge una palabra que es variación constante. Esta variación constante que acabo de señalarles existe en los números naturales, porque si nosotros hablamos en los números naturales, la variación entre los números naturales sí es una variación constante. O sea, si yo comparo el 1 con el 2, el que sigue el 3 con el 4, la variación entre ellos es constante. Algo que no pasa en los números racionales. Siempre que ustedes van a comparar 2 números racionales, la variación entre ellos dos no nos va a dar la misma. ¿Listo? Porque no es la misma diferencia, por ejemplo, que tenemos entre ellos, ya que hay varios números entre la posición que está ahí. ¿Listo? Entonces, este no funcionaría porque en los racionales la variación no es constante. No puedo comparar y decir que todos los números racionales tienen una variación constante. Entonces, por eso el segundo no funcionaría. Identificar que si entre 2 cantidades siempre hay una intermedia. Resulta que acá pasa lo mismo. En los números naturales, si nosotros vamos a comparar, siempre hay una intermedia entre ellos, pero en los números racionales no. Si yo les digo a ustedes o pues les decimos a los chicos, verifiquen entre el 1 y el 2 cuántas cantidades hay. Ellos no van a encontrar una sola cantidad intermedia, van a encontrar más de una cantidad. Entonces, tampoco funciona la idea que viene en los naturales para los números racionales. Entonces, por eso vamos a mantenernos con la primera que aparece acá. Esto igual ya saben que si ustedes le dan a esa respuesta, ¿cierto? Y sale incorrecta, él al final nos da una realimentación y nos dice por qué para que ustedes puedan revisar. Si yo le doy acá en enviar, vamos a verificar, entonces precisamente dice, percibir la magnitud de los números es una de las expectativas de aprendizaje que se espera desarrollen los escolares, tanto de los naturales como los racionales. Para ello tendrán que conocer y aplicar la relación de orden en el conjunto de los números racionales. ¿Listo? Si hubiéramos dejado, probemos la otra que ustedes habían dicho, simplemente cuando le vamos a dar acá en enviar, él nos va a decir que no. Entonces nos va a decir que no se puede lo que estábamos hablando, captar la variación constante entre 2 cantidades, una de las características principales que los escolares han que desarrollar asociadas al razonamiento proporcional. ¿Listo? Entonces ya sabemos que acá nos da una idea de por qué no es, igual si hubiéramos tachado la otra nos va a dar otra información también. ¿Listo? Recuerden que acá verificamos la calificación, se queda siempre con la calificación más alta. Vamos a verificar las etapas de aprendizaje de los números racionales. Entonces igual nos vamos a mirar acá nuestro mapita. Y en las etapas de aprendizaje, entonces tenemos que las etapas las deberíamos trabajar primero, tomando la parte de fracción como parte de todo, teniendo en cuenta el concepto de unidad de medida o la noción de medida. Luego retomaríamos el significado de la razón, tanto en situaciones numéricas como situaciones geométricas. Y por último, verificaríamos el orden. Entonces, generalmente sí, cuando nosotros empezamos
El primer contacto que tienen los chicos con los números racionales es en forma de fracción. La primera es con todos y partes, entonces dentro de esta información tenemos algunas ideas de las que deberían tener los chicos cuando se habla del todo o de la parte de todo, identificar el todo, conciencia de igualdad de las partes, reconocer la magnitud para la igualdad, es decir, reconocer cuál es la unidad de referencia, concebir que las partes pueden ser todos, el tamaño de la unidad, entonces también reconocer que una fracción no informa sobre el tamaño del todo y de las partes y se necesita conocer la unidad de referencia, ¿no? Saber cuál es la unidad que se define. En las fracciones impropias, superar la idea de que el número es la cantidad de partes que se toman, sustituir la idea del todo por la idea de unidad y conocer la representación con números mixtos. Si vamos a trabajar entonces con la razón, la idea de la razón es hacer la comparación entre dos cantidades que se van a representar como dos medidas, ¿listo? Entonces, las veces que una cantidad contiene a la otra, el trabajo de la proporcionalidad, que sería la equivalencia de fracciones, y se puede desarrollar esta idea de razón independientemente de la idea de fracción, ya que lo que estamos haciendo es generando la comparación entre dos medidas, pues no necesariamente tenemos que llevarlo a la idea de la fracción. Por último, tenemos el orden. La idea es usar una cantidad de longitud para que se pueda representar dos fracciones en la misma recta. Ya sabemos que en los números racionales no hay una secuencia numérica, entonces pues no podemos dar la idea de que entre ellas haya la misma cantidad y esta relación de orden está un poco relacionada con la densidad porque pues es la idea de decir cuando algo es más grande o más pequeño que el otro. ¿Listo? Entonces, esta fue nuestra partecita. Creo que es realmente como en el aula nosotros lo hemos estado manejando, como no, lo retomamos con los chicos, que es en esa idea de primero fracción, razón. Y por último, verificando la parte del orden. Entonces vamos a verificar lo de los errores para que hablemos un poco, a ver, de los errores que aparecen acá, que han identificado ustedes y de pronto de qué manera o con qué ayudas, como hablamos la vez pasada, han hecho para que los chicos superen ese tipo de dificultades. Entonces las dificultades en esta parte se encuentran marcadas en las fracciones en contexto de parte de todo, en el orden de las fracciones y la noción de razón. Vamos a empezar con las fracciones. En las fracciones, lo que les genera menos dificultad es cuando el modelo que ellos utilizan es un modelo de gráfica, pero que sea de área. Entonces, generalmente hay dificultad, pero no es lo mismo que ustedes le pongan un cuadradito y las particiones que equitativas a que le pongamos otro tipo de partición y que la partición no sea equitativa. Entonces, precisamente en el modelo de área, si la partición no es equitativa, el hecho de que las partes sean desiguales va a generar en ellos un problema de, de poder identificar la relación entre ellas, igualdad de partes con la cantidad de área. Entonces, cuando ellos creen que hay trozos iguales, entonces el área es igual, pero los trozos no tienen el mismo tamaño, entonces pues no generaría este tipo de cosas. En el modelo de recta pasamos a más dificultades. En la recta numérica, la dificultad está asociada en elegir la unidad. Entonces no se ofrece la idea de partes de un todo y reduce fracción a un número abstracto. Dificultades para elegir la unidad, ya que no es continuo la diferencia que hay entre ellos. En el modelo discreto
distinguir todo y partes, mayores dificultades con fracciones impropias. Recuerden que el modelo discreto es cuando yo utilizo una imagen, por ejemplo, unas peloticas, y con esa misma la repito para tomar la fracción, que no es un solo modelo completo, sino está fraccionado. En la parte del racional como fracción, la comparación multiplicativa no es compatible con el pensamiento aditivo. Entonces acá genera un poco lo que hablábamos la vez pasada. De pronto ellos traen la idea de adición y la comparación que hay en la razón es una comparación multiplicativa, entonces hace que les genere un poco de dificultad comparar los dos numeritos que forman la razón. En el orden, la primera no perciben la densidad de los números, no conciben la equivalencia de las fracciones, es decir, que no perciben que estos números pueden estar entre enteros. A veces al comparar trasladan el orden y usan solo números numeradores o denominadores. ¿Listo? Algunas de las ayudas que nos daban en esta partecita era que nos decían que hiciéramos variedad de situaciones donde el trabajo no fuera solo matemático o numérico, sino que introdujera alguna parte de parte geométrica. O también utilizáramos algún material adicional para hacer algún tipo de particiones y que ellos puedan trabajar con ella o generar mayor cantidad de representaciones. ¿Listo? Entonces, en esta parte que vamos a revisar o que revisamos del trabajo que ustedes han realizado, ¿cuál consideran que personalmente puede ser donde se genera más dificultad? ¿En las fracciones, en las razones o en la parte del orden? ¿Y cómo han hecho de pronto algunos de ustedes que nos quieran compartir para que este tipo de dificultades los chicos las puedan trabajar? Si de pronto trabajan con un solo modelo o les dan variedad de situaciones, si de pronto alguno utiliza algún material didáctico para trabajar con ellos, algún otro recurso que nos funcione. Como les venía comentando, personalmente creo que una de las dificultades realmente o la que más he visto en los chicos o que vi en algún momento en los chicos es esta cuestión del orden, ¿no? Ellos consideran ubicar los números racionales como si fueran números naturales y a veces omiten el denominador y solo ubican el de la parte de arriba o al contrario. Entonces creo que en la parte del orden y ubicarlo en la recta numérica es una de las dificultades que se ven más marcadas entre ellos. Una idea que podríamos utilizar en esta parte sería representar en un modelo de área y luego empezar, cuando manejen muy bien el modelo de área, empezar a llevarlos a otros tipos de modelo, obviamente sin dejar de utilizar la partecita de la recta numérica. No sé si alguno otro tenga alguna otra idea, algo que haya visto en el aula, que les haya pasado y nos quiera comentar. Recuerden que también por el chat pueden escribirnos qué les ha pasado, qué cuestiones han visto ustedes en sus estudiantes. Entonces revisemos una de las actividades que teníamos en esta partecita. Revisemos esta de la clase de danzas.
Entonces dice, en la clase de danzas de tercer grado, de los 2 estudiantes, los 2/3 partes están inscritas en danzas. Algunos estudiantes representaron la cantidad de estudiantes que están inscritos en danzas como muestran las figuras. El estudiante 1, 8 estudiantes están en danzas. El estudiante 2, 6 estudiantes están inscritos. Y el 3, 8 estudiantes están inscritos. ¿Qué procedimientos incorrectos utilizaron los estudiantes 2 y 3 para representar la cantidad de inscritos en danzas? Esta pregunta tiene más de una opción correcta de respuesta. Selecciona esas opciones. Entonces tenemos seleccionar comunidades de referencia a partes del todo, tomar como unidad de referencia el numerador de la fracción, asumir que uno de los valores dados es la solución del problema, intercambiar el denominador con el numerador de la fracción. Entonces, miremoslos unos minuticos a ver cuál podría ser la opción correcta. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, sí, señora. Profe, mira, yo diría que, a ver, incurrieron en el error de seleccionar comunidades de referencia aparte del todo y creo que la otra sería intercambiar el numerador con el denominador de la fracción. ¿Qué serían la primera que tenemos? La 1 y la 4. Listo, bien. ¿Y nos quieres decir por qué consideraste estas? ¿Qué idea te llevó a esta selección? Profe, mira, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, el estudiante número 3, ¿cierto? Porque mira que dice que son 2/3 partes y el estudiante encerró 2 en cada uno, entonces ahí está confundiendo el numerador. Y en el otro también hizo, o sea, no sé cómo explicarte el otro, pero pues creo, para mí serían esas dos. Exactamente, perfecto lo que estás diciendo. Una de las que se marca totalmente es intercambiar el numerador con el denominador o lo que estás diciendo. Tomar una unidad de referencia, en este caso, solo tomó una idea de lo que le estaban diciendo acá para seleccionar, como tú estabas diciendo en este caso, las 2/3 partes. ¿Listo? Igual vamos a revisar acá qué nos dicen para poder asociar. Entonces, lo que tú decías, seleccionar comunidades de referencias a partes del todo. El escolar que aporta la tercera respuesta ha seleccionado como el todo un subconjunto de los tres, ya que le estaba hablando de 2/3 partes. ¿Listo? Entonces, él pensó que esto era las terceras partes, porque allí puede tomar dos de ellas, como parece indicar el enunciado. En otras palabras, está representando la fracción 2/3 hasta poder completar los 12 estudiantes. ¿Listo? Entonces, esa sería como la idea entre la confusión de seleccionar las unidades, llevando solo la idea que les dice acá. Las 2/3 partes hasta poder completar el 12, como si esto fuera una unidad separada del todo, que en este caso serían los 12 estudiantes. Y intercambiar el numerador con el denominador. El escolar que aporta la segunda respuesta incurre en el error de intercambiar las partes en que se divide el todo con las partes que se toman. Es decir, intercambiar el numerador con el denominador. Entonces, igual. Este escolar representa mitades y no tercios del todo, que era lo que estábamos hablando, y de cada mitad toma 3 partes. Entonces, en vez de tomar las 3 partes, fue las 2 que dice acá, y luego las cogió las 3 partes que tenía. Entonces, estos son los errores que pueden estar asociados. También lo podríamos haber hecho por descarte, tomar como unidad de referencia el numerador de la fracción. Si el numerador de la fracción que estaban tomando, en este caso, hubiera sido en las dos ideas, retomar solo el numerador del 2 y no tener en cuenta los 3 chiquitos que habían acá y igualmente en esta parte. Asumir que uno de los valores dados es la solución del problema. Entonces, de pronto, en este caso, pues uno de los valores que nos dan solo es el 12,
y precisamente pues ese no sería la solución que han dado, o ninguno se ve que solo haya dibujado de pronto 2 niños o 3 niños como para que podamos decir que tomó solo un dato de referencia. Listo, Diana, muchas gracias. Y sí, precisamente esa es como la idea que tenemos ahí. El todo en este ejercicio, y como verificamos, el todo que teníamos en el ejercicio eran los 12 y los chicos pues omitieron parte de la información para poder hacer el trabajo. Precisamente, siento yo que este es uno de los errores que ellos más cometen cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Es muy diferente que nosotros les digamos a ellos que grafiquen 2/3, por ejemplo, a que nosotros le digamos que tomen 2 partes de esas terceras, como estaban diciendo en el ejercicio. Entonces es más complicado para ellos que les toque sacar la fracción de la información textual del enunciado y no a que uno le dé la fracción, ¿cierto? Entonces, eso también ya hace que el ejercicio sea un poco más complicado porque pues tienen que extraer una información que les están dando en otro lenguaje que ya, por ejemplo, habíamos hablado la vez pasada, el doble, el triple, ahorita viene la tercera parte, la mitad. Entonces ya son palabras que para ellos complican un poco más el trabajo que se realiza con este tipo de situaciones. Profe, Sí, ¿sabes señora. de pronto, pues ahorita que preguntaste de pronto que qué problema se nos había, qué dificultad se nos había presentado con los niños? Sí, señora. Me ha pasado varias veces cuando los niños encuentran una figura, un modelo de área y los ponen, o sea, los pone uno a que escriban el número racional que está representado en esa fracción y los niños por lo general, entonces, en el numerador escriben la cantidad de partes que están coloreadas y en el denominador escriben las que están sin colorear. Y me ha pasado muchísimas veces eso. Sí, tienes toda la razón. Y mira que sí es precisamente de los errores que estábamos diciendo. Para ellos la fracción es como si fuera cada número por aparte, ¿no? Numerador es una cosa y denominador es otra cosa. Y no toman toda la información que se les está dando en el ejercicio. Y sí, esa es una muy marcada y mira, precisamente de pronto dentro de los ejemplos no estaba de esa manera y es una de las dificultades que uno ve comúnmente entre los chicos. Diana, muchas gracias y sí es súper notoria y vamos a esa idea. Todo este tipo de dificultades o precisamente la que tú estás diciendo puede venir desde los números naturales, por lo que ellos están más acostumbrados a trabajar simplemente con un numerito. Entonces ellos traen como esa idea de que si voy a trabajar con estos 2 números, cada uno es como si fuera una vida o una familia totalmente diferente. Entonces vamos a revisar la del aprendizaje de las operaciones. De pronto en las operaciones también vuelve y pasa que hay operaciones que para ellos es más fácil de trabajar y otras que genera mayor dificultad. Entonces, en el caso de la estructura adictiva, algunos significados son similares a los números naturales. La adición se viene con el significado que teníamos en los naturales, que es la parte de reunir y poder expresar el resultado. Y la sustracción sería separar y verificar qué es lo que queda. Dentro del video, si verificamos, nos dan algún tipo de ejemplo de suma y de resta, pero a partir de lo que estábamos hablando, que era del modelo de área. Esto es un poco más complicado de pronto verlo en algún caso desde esta idea de utilizar otro tipo de representación y más pues de pronto el modelo de área, sobre todo para el caso pues de la sustracción. Dentro de estas ideas que tenemos, precisamente surge que la idea del algoritmo en sí, de la estructura aditiva, se puede ver de diferentes maneras. Hay varios métodos que los niños pueden utilizar, que el mínimo como múltiplo, que multiplicando, que amplificando, que simplificando. Entonces, eso hace de pronto que sea un poquito complicado entender la adición y la sustracción, porque tiene un proceso más riguroso y hay diferentes maneras en las que ellos pueden resolver.
parte súper importante, denominador común. Cuando el denominador común está, ellos de pronto van mucho más rápido a resolver este tipo de operaciones, y cuando ya el denominador no es común, es un poco complicado. Entonces, por ejemplo, en este caso yo he visto, y yo creo que a ustedes también les ha pasado, que ellos creen que es la suma normal, suman numeradores y denominadores, y ese fue el resultado que dio. Y ya, entonces uno de los ejemplos que de pronto ahí se ve muy marcado porque traen el algoritmo de la suma de los naturales, entonces creen que es así nomás. La idea que nos muestran acá es por si vamos a trabajar la adición cuando el denominador es común. Entonces se requiere que las dos fracciones se refieran a la misma unidad. Es decir, una de las ideas es convertir todo al denominador común para poderlo trabajar. Trocear la unidad en la misma cantidad de partes en el denominador. Entonces lo que decíamos, estamos trabajando con el de área y voy a sumar en forma de área, ambas imágenes deben tener la misma cantidad de partes y los tamaños pues deben ser equitativos. Emplear equivalencia de fracciones, expresar los numeradores y lo que estábamos hablando. El algoritmo es un poco más complejo, entonces hace que los chicos tengan ahí un poquito de dificultad. En el caso de la estructura multiplicativa, aplicación es fácil, difícil un poco pues su comprensión, y debe hacerse mucho el uso memorístico, que era también lo que habíamos hablado la vez pasada con respecto a la parte de las tablas y bueno, toda esta idea que viene para el trabajo con ella misma. En la multiplicación, traslada los significados de los números naturales. Es el mismo significado cuando lo que voy a hacer es multiplicar un natural por una fracción. Cuando son otros casos, se va a dar un nuevo significado cuando es, por ejemplo, multiplicar fracción por fracción, pues que ya tomamos que en este caso eso se va a tomar como un operador. ¿Listo? En el caso de la división, ideas de reparto o de agrupamiento, que solo funcionan en algunos casos particulares del trabajo. Entonces, lo mismo si de pronto uno de los que vamos a trabajar en la división es un número entero. Acá hablamos un poco de situaciones de proporcionalidad y comparación multiplicativa. Y ya nos vamos para lo último de los errores para verificar precisamente de lo que estábamos hablando, a ver si el que les dije, por ejemplo, yo a ustedes está marcado ahí, o de los que ustedes también han visto, lo tenemos clasificado dentro de los errores que los chicos puedan tener al trabajar con estos números. Entonces, las dificultades, complejidad procedimental de las operaciones, de pronto algunos obstáculos que ya van en la parte cognitiva, o algunas dificultades que han surgido a partir de la enseñanza. Entonces, con la primera parte de la complejidad procedimental de las operaciones, uno de los errores es identificar la unidad de la fracción o el todo de la fracción. Entonces, esa es una parte complicada. Reconocer que en las operaciones es necesario utilizar la misma unidad, que debe tener partes iguales y misma cantidad de partes. Entonces, en este caso se pierde un poco la unidad de referencia para empezar a trabajar con esta multiplicación. Y operaciones multiplicativas, la idea debería ser la necesidad de varias unidades, y se pierde lo que estamos hablando, la unidad de referencia. Algunas ayudas que pueden mejorar estas dificultades es representar las fracciones sobre la misma figura en el caso de poder identificar la parte de la suma, y de pronto ya en el caso de hacer otras ideas, unos contextos que sean más cercanos a ellos, que les permita interactuar y verificar la información que ellos tienen ahí. En los obstáculos, transferir el conocimiento de números naturales, entonces lo que estábamos hablando ahorita. Considerar las fracciones como números naturales, trasladar la multiplicación de los números racionales, de los números naturales a los racionales. Entonces
Vea que se trata de tratar fracciones como números naturales que son independientes como estábamos haciendo, entonces el producto es mayor que los multiplicandos, que es una idea que se tiene acá, de los números naturales, el cociente es menor que el dividendo, y dividir solo números grandes entre números más pequeños. Dentro de esta información que estábamos diciendo, era lo que precisamente acabamos nosotros de hablar, de trasladar esas ideas que ellos tenían, utilizar de pronto algún modelo de representación como son el área, que son más sencillos para trabajar con ellos. Dentro de la enseñanza, entonces, tenemos memorización sin comprensión de los algoritmos. Muchas veces ellos aprenden que para poder sumar, entonces sacan el mínimo común múltiplo, multiplican por el denominador, dividen por... y se convierte, es como en la parte mecánica de resolver el ejercicio, pero no saben con qué sentido se debe realizar. Entonces, en el caso de la adición, la idea es búsqueda de un denominador común, dejando intactos los numeradores, entonces no alteran la parte de arriba de la fracción. Reglas de multiplicación y división. Confundir las propiedades entre la multiplicación y la división con las de suma y resta, que es de pronto lo más común que le pasa a ellos en este caso. Es igual, en esta parte ya para ir cerrando con lo de las dificultades. Las que acabamos de ver, creo que sí están trazadas las que ahorita nosotros estábamos hablando. No sé si alguien tiene alguna otra más que se pueda. De pronto ya es como ejemplos más puntuales, ¿no? Que se puedan adaptar a las que nosotros tenemos en este caso. La idea, como hemos hablado también, es poder de pronto ayudarles con algún material que sea manipulable, que de pronto podamos ponerlos a representar las fracciones en diferentes métodos, no solo quedarnos con el común de área, sino mirar cómo es en la recta numérica, cómo se hace en los métodos que son un poco más abstractos para ver ellos cómo pueden relacionar esas diferentes representaciones. ¿Listo? No sé si alguien quiere agregar algo más de esta partecita sobre los errores, algo que hayan percibido o de pronto alguna idea, como decíamos, de cómo hicieron para que los chicos pudieran salir de ese error que llevan cometiendo o que no vuelvan a incurrir en esos errores que son los más marcados que tenemos. Profe, ve, yo creo que un error que también pues, es muy común con los chicos cuando se está trabajando en las fracciones homogéneas y cuando se pasa a las fracciones heterogéneas, ellos continúan con el mismo proceso de las homogéneas. O sea, yo no como que, no sé si de pronto por hacer las cosas rápido, a una fracción heterogénea le aplican el mismo procedimiento de las homogéneas. Ellos simplemente suman los numeradores entre sí y los denominadores entre sí, sin importar que los denominadores sean diferentes. No sé si de pronto sea una falta de atención o será por la rapidez. No sé si se considere un error dentro de estos que estamos viendo acá. Sí, Ana, claro, tienes razón. Y sí, mira que es precisamente dentro de la complejidad del algoritmo, en el caso que tú estás diciendo, que son las fracciones con el diferente denominador, la complejidad hace que ellos, por distracción, puede ser lo que tú dices, o simplemente por solucionar, ellos aprendieron el algoritmo de cómo se hace cuando son el mismo numerador y siguen trasladándolo, utilizarlo porque no le tienen el sentido precisamente a lo que están haciendo. Entonces, sí, muchas veces ellos también en el afán, y eso sí le pasa a uno normalmente en clase, en el afán de ellos de entregar o de cero, de lo que sea, tampoco se fijan. Pero sí, mira que ese podría estar encaminado precisamente en esa parte, la memorización del algoritmo sin darle un sentido precisamente a lo que están resolviendo, sino como es sumar fracciones, no importa cómo sean, sumemos que eso tiene que dar lo mismo. Entonces sí está dentro de esa misma información y mira que es un traslado de propiedades dentro de los mismos racionales. No fue directamente de los naturales, sino dentro de los mismos racionales están trasladando las propiedades que usaron
en las homogéneas para trabajar con las fracciones heterogéneas. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos por haber asistido a la clase de nuestro día de hoy. Igualmente preguntarles si alguien tiene alguna duda, si aparte de la primera parte que trabajé, si alguno llegó después, o si alguien tiene alguna duda precisamente con lo que les pregunté del seguimiento, o ustedes si están en el seguimiento, si ya pudieron entrar, entonces no hay ningún problema. De los que estaban acá, creo que todos ya habían podido ingresar y tienen su seguimiento súper bien, entonces creo que no tienen ningún problema. No, profe, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Entonces les deseo un excelente fin de semana, que les rinda terminando esta semanita número 3, que ya vamos en la mitad, miren cómo se pasa el tiempo de rápido. Y nos vemos entonces en nuestra sesión dentro de 8 días. Ya saben que por el grupo cualquier duda o inquietud la pueden manifestar, o de todas maneras mañana ya les envío otra vez el seguimiento con la tercera semana para que verifiquen. ¿Listo? Si no aparecen todavía en el de la tercera semana, por favor verificamos el lunes a ver si ya están en ese archivo. ¿Listo? Entonces, feliz fin de semana para todos. Hasta luego.